Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, vamos a conversar de inmediato, como todas las semanas, con José Manuel Serna en su segmento regular en representación del Centro de Economía, Empresas y Desarrollo de Benamérica. Y está como invitado Polo Casanova, con quien vamos a tocar varios temas inherentes a la economía de hoy, los giros y los nuevos paradigmas que de alguna manera se están visualizando en el campo de los negocios, en el campo de los emprendimientos, en el campo de la tecnología. O sea, cómo visualizar estos esquemas en países como los nuestros, por ejemplo, Latinoamérica, donde el atraso, por ejemplo, en tecnología es bárbaro. O sea, cómo emparejarnos con estos nuevos enfoques. Polo. Bueno, ese es un tema que yo he tratado intensamente en mi próximo libro, que va a salir en los próximos 60 días. Estoy saliendo para Miami el día 15 de junio para entregarle el primer borrador a mi editor y espero estar en el mercado antes de 60 días. Efectivamente, esto toca un problema muy importante, es de muchísima actualidad, uh, es poco conocido. El problema es tiene varias aristas. La primera arista es que la ciencia económica como ciencia es una ciencia que se ha estancado, se ha detenido, como detenida en el tiempo. El gran elan inicial de la ciencia económica que se inició en el década del 30 del siglo pasado tuvo una fuerza muy importante, pero a partir de ahí todas las derivas de los estudiosos de la ciencia económica se han referido básicamente a repetir, copiar, expandir, ampliar ese primer elan inicial, pero desde mi punto de vista, eso se ha detenido porque las grandes obras que dieron origen a la ciencia económica en la década del 30 del siglo pasado están literalmente sobrepasadas por los hechos y por las circunstancias. No responden, no contestan los problemas actuales, como tú acertadamente lo has dicho. Y hay un tercer dilema, digamos, que emerge ahora, que con este nuevo proceso civilizatorio que adviene, en la ciencia económica aparece un nuevo subsector económico productivo, inmaterial, que produce bienes digitales, inmateriales, virtuales, que son bienes que es un sector que no está contemplado en las estructuras de la ciencia económica que nosotros estudiamos, que nosotros conocemos, y me atrevo a decir que es la ciencia económica que se estudia hoy en las universidades y que no lo contempla como un sector económico productor de bienes económicos, digitales, materiales, que en mi opinión en los próximos 30 o 40 años, no máximo más que eso, será el sector económico más potente como aportante al Producto Interno Bruto de la economía mundial. Y eso es un problema bastante complejo porque la ciencia económica actual, me temo que no está contemplando debidamente ese problema y no lo está estudiando como lo debería estudiarlo. Es una Claro, opinión mía nosotros, personal. nosotros durante casi 60 años, yo particularmente en nuestra generación, estuvo cabalgando sobre un modelo que es el modelo rentista y económico producto de la industrialización. O sea, y eso se volvió corporativo a nivel mundial. Y eso generaba actividad económica de todo orden, aprovechamiento de las materias primas, formación de talento humano en función de esos equipamientos que las fábricas necesitaban y estuvieron en boga en Venezuela, inclusive durante 40 años con la democracia, a través de las zonas industriales, que tuvimos bastante en todos los estados del país. Ahora viene lo tecnológico. Yo veo que de repente a las 8 de la mañana hay empresarios tecnológicos que manejan no sé cuántos miles de millones de dólares de la noche a la mañana y no nos están entregando un bien fáctico. Bueno, tú has tocado un problema muy importante. El sector económico tradicional, por llamarlo de alguna manera, al cual tú has aludido, que es el industrial, el sector económico que produce servicios y materiales, eso no va a desaparecer. Eso no solamente que no va a desaparecer, va a crecer.
como sucedió hace 5 siglos con el sector agrícola. El sector agrícola fue desplazado por el sector industrial y por el sector servicio, como las áreas más potentes de producción de las sociedades industriales, pero el sector agrícola no desapareció y cuanto menos dejó de producir, produjo mucho más y en una expansión muy acelerada en cuanto a la producción bruta, pero comparado con el volumen de la producción de los sectores industriales y de servicios fue una proporción muy minoritaria. En este momento va a suceder exactamente lo mismo. El nuevo sector productivo va a sobrepasar todos esos sectores y los sectores industriales y de servicios tradicionales, como nosotros los conocemos, dentro de la estructura del Producto Interno Bruto Mundial, va a ser un sector no, no marginal, pero muy disminuido con relación a la potencia que tuvieron. O sea, el Perdona, sector, perdón, Polo, disculpa sí, que te interrumpa. Bueno, sí, primero quería darte las gracias por aceptar esta entrevista, que a nosotros nos prestigia mucho porque tu papel, digamos, polémico y creativo en la economía hace mucha falta, por lo cual también quiero felicitarte públicamente. Está generando pues nuevas discusiones y está observando la necesidad de nuevos paradigmas. Pero te quería pero primero presentarte a quienes todavía no te conocen. Polo Casanova es un economista e internacionalista de muy sólida formación, de una larguísima experiencia y también autor de algunos libros muy importantes, pero sobre todo se ha caracterizado porque es un filósofo económico, una actividad hacia la cual se orientan muy pocas personas y es una actividad muy difícil. Y además es un pensador que está tratando de observar hacia dónde va la civilización. Yo te quería hacer una pregunta desde una perspectiva histórica, que probablemente tú debes tener una respuesta muy sencilla. ¿No es cierto que las teorías económicas, las corrientes, las doctrinas económicas son como posteriores a los cambios en la realidad? Es decir, eh, la riqueza de las naciones es escrita cuando ya el capitalismo industrial tenía 30 años funcionando. Incluso fue, la fábula de las abejas, medio siglo, un siglo atrás, la que pronosticó en cierta forma lo que después racionalizó Adam Smith. Y así, digamos, Keynes probablemente tuvo que observar en el laboratorio de la Gran Depresión lo que estaba ocurriendo. Creo que su libro estaba allí como paralelo a la Gran Depresión. Keynes ya había anunciado un problema con la teoría monetaria al final de la Primera Guerra Mundial, pero Keynes escribe cuando ya es una necesidad cambiar la política económica y, y tomar en cuenta el desempleo. Entonces ahorita vemos que han cambiado tantas cosas y todavía, como bien tú dices, pareciera que la economía, el pensamiento económico está como contemplativo. Es decir, nadie nos dice hacia dónde va el problema monetario, por ejemplo, hacia dónde vamos en el problema del desempleo. Yo hace unos 30 años publiqué mi trabajo de tesis doctoral, donde observaba el problema del desplazamiento masivo de la mano de obra por la tecnología, y para mí la tendencia era que el ocio ocupase de manera fractal, el espacio que estaba generando el desplazamiento de mano de obra por parte de la tecnología. Entonces, eh, ¿será que estamos en la necesidad digamos, como diría Keynes, de un New Deal que empiece con políticas económicas y a partir de allí se establezca la nueva ciencia o los nuevos derroteros de la economía como ciencia y como doctrina, porque no solamente es ciencia? Yo creo que la economía en parte es normativa y en parte es positiva. Me disculpa a lo largo de la pregunta. Es decir, ¿no será que estamos precisamente alumbrando el camino con todos estos cambios para que lo que tú planteas y lo que probablemente vas a seguir tratando
aparezca esa nueva macroeconomía, esa nueva microeconomía. Bueno, tú has hecho la pregunta clave en este entorno, digamos. Ah, acertadamente, lo que yo trato de describir es una observación de los hechos. Y por un lado, y por otro lado, un proceso mental de pensamiento y de ah, comparaciones, de inferencias, de extrapolaciones, tratando de entender, digamos, el proceso en el cual está inmersa la humanidad entera. Nosotros estamos en la adveniencia de un cambio epocal sin precedentes. Okay. Cambio epocal significa un cambio en las categorías filosóficas, en las meditaciones metafísicas, en los primeros principios y en la lógica que sostienen, que son los fundamentos, digamos, que sostienen y que han sostenido a lo que se conoce como la modernidad. Yo lo explico bastante bien en mis libros. Hay una adveniencia de un nuevo proceso civilizatorio y ese proceso civilizatorio se sostiene sobre nuevas categorías filosóficas, nuevos primeros principios, nuevas meditaciones metafísicas y una nueva lógica. Y todo eso significa un cambio muy sustancial desde el punto de vista de la observación de los fenómenos y de la manera como se observan y cómo se desarrollan los fenómenos. Entonces, efectivamente, ese cambio epocal trae como consecuencia una modificación muy sustancial en todo lo que es el conocimiento de todo lo conocido. O sea, todas las ciencias van a estar Como una nueva perspectiva, pues. exactamente, toda la ciencia, sin excepción, va a estar sometida a ese cambio epocal, y ese cambio epocal significa unas nuevas orientaciones y unos nuevos fundamentos de toda la ciencia, no solamente de la economía como ciencia. Claro, yo me he centrado en la ciencia económica porque es un tema que es el que me lo tengo más cercano y el que más me interesa, pero ese es un cambio que afecta a toda la ciencia en todos los aspectos. Ahora, en lo que se refiere específicamente al aspecto monetario que tú has tratado y al aspecto del El desempleo, trabajo. digamos, el nuevo proceso civilizatorio que se desarrolla, que se construye dentro de la ciencia económica postmoderna, implica un nuevo sector económico productivo inmaterial virtual que produce bienes inmateriales virtuales digitales, que se conecta, que se desarrolla, que se potencia a través de una interrelación, una suerte de una red entretejida que se sobrepone a los límites de los que yo llamo de ruidos límites de los estados nacionales. Entonces, eso afecta desde el punto de vista normativo los procesos económicos, porque los procesos económicos de este nuevo sector productivo tienen varias particularidades muy especiales. Primero, se genera a partir de un nuevo sujeto. Ese nuevo sujeto no está enmarcado dentro de lo que Foucault llamó las sociedades disciplinarias, sino que es un sujeto libre ¿No que será el produce, robot? ¿No que será el produce robot el nuevo sujeto? no, el sujeto es el hombre. Ese nuevo sujeto es el hombre, pero el hombre produce Porque digitales. el robot está representando digamos, un llegadero de toda la actividad económica y está desplazando muchísimo el trabajo. Incluso ya en China ya hay derechos de los robots. Hay robots que componen y tienen derechos de autor. No, sí, de acuerdo. Pero el hombre tiene ciertas, unas topológicas que de mi punto de vista son insustituibles. Son Ok. insustituibles desde el punto de vista, por lo menos hasta donde la técnica actual nos indica. Sería muy largo yo desviarme hacia la explicación antropológica de estos fundamentos que son Sería un doctorado más. antropológicos del hombre. Eso me requeriría de una explicación muy amplia y nos tomaría mucho tiempo. Pero lo que insisto es lo siguiente. El hombre como productor de bienes digitales virtuales lo hace no encerrado en una oficina, sino que lo hace libremente, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es produciendo
bienes digitales que tienen un valor económico inmenso a través de intercomunicación de redes de México, de Bogotá y de Miami, que pasa por encima de los estados nacionales de todo lo que nos rodea, que primero no están normados. Segundo, en la producción de esos bienes digitales no tienen ninguna normativa desde el punto de vista de la Organización Mundial del Comercio. Tercero, no son bienes digitales que desde el punto de vista estadístico no están matematizados, ni están estadistizados, porque todavía no tenemos... Bueno, y son riqueza, ¿verdad? Y son riqueza. Pero son la mayor riqueza del mundo en el futuro. Esos bienes no están estadistizados ni están matematizados, por ende no entran en los cálculos de las cuentas nacionales de los bancos centrales, tampoco entran en el presupuesto fiscal de los estados, por lo cual no pueden ser taxados. Nosotros tres estamos aquí creando un valor económico inmenso, inmenso. Y eso no pasa por ninguna aduana, no pasa por ningún fiscal de una aduana, no tiene ninguna declaración de creación de un valor económico inmenso. Y eso es un problema que es el que yo trato de resolver. Te quiero hacer una pregunta, José Antonio. Sí, bueno, es que nos quedan 5 minutos aproximadamente. Sí. Yo quiero insistir en lo siguiente. Aquí en estas redes figura mucho el derecho de autor y te andan cazando y automáticamente te bloquean si les da la gana. Y tú puedes tener un producto excelente, pero si tú no te involucras en el proceso que ellos han diseñado, tú pierdes la oportunidad de ponerte de manifiesto y de alcanzar objetivos. Y entonces siempre de alguna manera te ligan con el sistema económico convencional y tradicional. Cuando se ha intentado imponer las criptomonedas, por ejemplo, que son una creación para las redes, bueno, fíjate de qué manera se desbordan los esquemas, que en Venezuela tenemos el caso que a través de la criptomoneda estafaron al país entero vía PDVSA, por ejemplo. Entonces, ¿cómo conjugar esas distintas variantes económicas a través de las redes para que los negocios sigan siendo negocios, los productores sigan siendo productores y los bienes y servicios lleguen a quien corresponda llegar y que generen recursos y que esos recursos vayan y vengan? Bueno, como tenemos poco tiempo, voy a tratar de hacer un gran esfuerzo de abstracción y de síntesis para responder. Tiene 5 minutos para ello. Eso tiene 3 problemas. El primer problema es un problema normativo internacional. Eso no existe. Y me temo que no hay ninguna organización internacional del paraguas de Naciones Unidas que esté bajo esta estructura estudiando este problema. Es mi impresión. Ese es un problema. Segundo problema es que voy a tratar de explicarlo de manera sencilla. Una sociedad cualquiera que produce bienes materiales de lo que nosotros conocemos, del sector tradicional, produce bienes. Hay empresas que producen carros, puertas, ventanas, en fin, cocina, toda la producción, digamos, tradicional. Toda la gama que La queramos producción imaginar. tradicional tiene que tener un contravalor monetario para que pueda ser comercializado. Y ese contravalor monetario lo produce, lo ejerce, y la función controladora lo ejerce una organización que en algunos países se llama Banco Central, en Estados Unidos se llama Banco Federal, en España se llama Banco de España. Eso, para este nuevo subsector económico que produce bienes digitales, no existe. Entonces, ese contravalor explica la proliferación inmensa del problema que tú acabas de mencionar, que es el problema de las monedas crípticas. La humanidad no puede permitir que esa sea una apropiación de manos personales o individuales. Eso tiene que ser normado por una institución supranacional bancaria que emita el consiguiente contravalor de ese enorme valor económico nuevo que se produce, y esa institución no existe. Eso hay que crearlo. Entonces, he dejado una serie de piedras en el camino para abrir la conciencia de las personas que nos escuchan del enorme problema en el cual la humanidad está inmersa. ¿Qué te parece, perdón, qué te parece lo del planteamiento de Lula con la aspiración de que el BRIC
no solamente sean los 4 países, sino que amplíe su espectro de países aliados para crear una moneda, digamos, que contrapese al dólar y quizás al euro, no sé. Para ¿Cómo ves tú? cerrar, para cerrar. Sí, Ese es otro problema que geopolítico. valdría la pena, digamos, un tiempo analizarlo, posiblemente sería sujeto de Otro otro programa, programa que podamos hacemos tener. otro programa próximo. Ese Hacemos otro programa que programa, podamos Polo. tener. Pero para eso hacen falta más que deseos, mi hermano. Ok. Deseo no empreñan. No preña. No, los deseos no empreñan. La potencia económica del dólar, eso no son cuentos. La sustitución de una moneda de reserva para poder pagar importaciones, exportaciones y comercio internacional tiene que tener una potencia detrás. Y esa potencia es la potencia económica de los Estados Unidos. Y la potencia económica de los Estados Unidos no solamente... ¿No será que Lula no está enterado de la cantidad de dólares que tienen los chinos, por ejemplo? Bueno, Y los rusos. Seguro. por ejemplo, pero ese es un problema, no es tan fácil, o sea, no es tan fácil de sustituir una moneda de reserva que te permite a ti hacer transacciones internacionales a partir de esa fuente y de esos fundamentos. Porque pregúntale tú a Lula si él está dispuesto a que le paguen las exportaciones de Brasil, no sé, en bolívares soberanos o en pesos cubanos, pregúntale. Y el Sucre que nunca Muy bien. y el Sucre que lanzó Chávez que nunca Mira, cristalizó. la verdad que tenemos Exactamente. mucho que hablar Pregúntale si él todavía. está dispuesto a aceptar que le paguen las exportaciones del Brasil en pesos cubanos. Bueno, Polo, mira, y José Manuel, estos programas están abiertos de manera permanente. Nosotros los hemos adoptado como una, Volveremos a entrevistarte. una Por forma. supuesto, Sí. Mira, cuando ustedes quieran, y si yo vienes a estoy, Miami, cuando tú quieras, hacemos un diálogo los dos y terciamos con José Antonio de Ciudad de México. con todo gusto. ¿Ok? Seguro. Con todo gusto. De verdad, muchas gracias. De nuevo, mi complacencia por todo lo que haces, Polo. Y sigue adelante. Cuenta con nosotros y pronto te volveremos a invitar. Muchas gracias, muy amable por la invitación y estoy a su disposición cuando usted Bueno, quiera. amigo, estas son las cosas que nos hacen pensar. Estamos en la preparación del lanzamiento de nuestro canal con una programación muy concentrada en la renovación del conocimiento y en la actualización de todas las perspectivas que necesitamos los venezolanos y el mundo en general para, como dice Polo, ponerse al tanto con lo que está pasando en la realidad económica y política. Y hacer de Entonces, todo esto pues, un tema didáctico, que es la idea. Exactamente, exactamente. esa es la idea. Es lo Gracias, mejor que Polo. podemos hacer. Es lo Exactamente. mejor que La podemos hacer. educación sigue siendo una gran riqueza Así en es. aquel mundo que está desapareciendo y en este lleno de aparatos tecnológicos. Para Así allá, es. para allá vamos. Bueno, que Gracias, tengas muy una, amable. que tengas una buena tarde y un feliz fin de semana. Feliz fin de semana a todos los amigos y gracias, Antonio, por tu apoyo también en la entrevista. Saludos a Thaís Silva y a todos los demás oyentes del programa. Estuvieron pendientes. Ya les